Mite, Radio La Primerísima, la emisora de la gente. Los héroes no dijeron que morían por la patria, sino que murieron. Radio La Primerísima presenta Entre Todos, un programa de música testimonial, relatos y testimonios guerrilleros antes, durante y después del triunfo de nuestra Revolución Popular Sandinista. 19 de julio significa Conduce la comandante Mónica Baltodano. el proceso que requiere nuestro esfuerzo y nuestra lucha. Conduce Mónica Baltodano. Buenos días, amigos y amigas, hermanos, oyentes de La Primerísima, la emisora de la gente. Desde nuestros estudios Ernesto Che Guevara estamos llevando a cabo una edición más de nuestro programa Entre Todos y Todas. El sábado pasado no pudimos estar con ustedes y al final tomamos la decisión de no realizar el programa, aunque habíamos conseguido amigablemente que alguien nos introdujera y ayudara a la entrevista, pero al final pues no se pudo hacer y estamos hoy con los invitados nuestros de la semana pasada. Hay que decir que de todas maneras el fin de semana fue bastante bien aprovechado en términos de lo que yo tenía que realizar y que ahorita no les puedo contar, pero vamos a recuperar el tiempo entrevistando esta mañana a dos personalidades, es un hombre y una mujer de historia. A don Armando ya lo hemos tenido aquí con nosotros para hablar de Sandino y lo estamos invitando de nuevo, y está con nosotros también una histórica mujer sandinista conocida en el mundo artístico y en el mundo de la solidaridad con Cuba y en el mundo de los revolucionarios, la compañera Rosy López Huelvas. De ellos vamos a hablar un poco luego, pero yo quería contarles, porque además me comprometí, porque el día de ayer estuvimos visitando la parte este del municipio de Darío y nos reunimos con unos 200 campesinos del Regadío, Palo de Agua, La Ceiba, Asiento Viejo, Remonta, San Esteban, Guarumo, Belén, Las Mesas 2, La Planta, Las Pozas, La Palma, Los Cocos, Nancital, Las Guayabas, Cerro Grande, Tecuanapa, Montañita, Bacacán. Todos estos campesinos beneficiados con un proyecto de financiamiento de la Fundación Popolná. Pero algunos de ellos me dijeron, mañana la vamos a oír en el programa de las 9 de La Primerísima, pero queremos que nos envíe un saludo. Entonces estoy cumpliendo con ellos, enviándoles nuestro saludo a los campesinos de estas comunidades. Muchos de ellos no son sandinistas, porque ustedes saben que Darío tiene una fuerte presencia liberal, pero que están entendiendo y van comprendiendo la naturaleza de este gobierno liberal, la nula preocupación por sus problemas y sus necesidades, y quienes realmente son los que les están dando respuesta. Y en particular saludamos a las niñas Jaylin Amparo y Jaylin Marelis. Nunca le pude entender a la señora que quería decir ese Jaylin, pero saludamos a estas niñas de manera especial. Y también queremos saludar, porque nos lo pidieron, porque el viernes pasado estuvimos en el Madroño, en unas comunidades a la orilla de la carretera de Tipitapa. Allí cerca del Madroño es a donde fabrican aquellas casitas de nacimiento, que hacen todas las artesanías de palos rústicos. Por cierto, el compañero dueño de esa fabriquita artesanal, Rosy, no sé si te has fijado, que hace adornos con palo rústico, con varas. Tiene un problema de tierras ahí, y estuvieron ahí casi 200 campesinos también, incluyendo campesinos de la bandera, y ellos me dijeron también que escuchaban los sábados este programa y que querían que les mandara saludos. Así que también un gran saludo a esas comunidades, y en particular a sus líderes, que son verdaderamente gente que se preocupa por el problema del hambre que están pasando esas comunidades. Ahí hay hambre, esas son comunidades, fíjense, son limítrofes, son comunidades de zona seca donde ya no hay ni siquiera garrobo, ya han acabado con los garrobos, con los chocollos, con las lapas, que es de lo que viven, y hay una situación bastante difícil en esas comunidades, tanto las de Darío como las comunidades limítrofes a Darío, que son del departamento de Managua, municipio de Tipitapa.
También estuvimos anoche, regresamos a las 12 de la noche de Chinandega. Tuvimos una asamblea con el compañero José González y la compañera Angelita Río. Ya este era otro tipo de asamblea, esta era una asamblea más partidaria, donde estuvimos exponiendo nuestras posturas, pues nuestras posiciones sobre este tema de los acuerdos con el PLC. Recibimos una gran cantidad de preguntas, hay que decir, de una alta madurez, una madurez realmente muy grande de los compañeros en relación a toda esta situación que está atravesando nuestro partido. Y también tenemos que referirnos a la hermosísima demostración de los trabajadores de todos los sectores sociales que desde hace 10 días iniciaron una jornada de marchas hacia la capital. Estamos hablando de campesinos que vinieron desde Jalapa, de Chinandega, de León, de Matagalpa, de Jinotega, y que se expresaron de manera contundente el día jueves 25 en contra del neoliberalismo, en contra del hambre, de la miseria, en contra de la corrupción y a favor de un proyecto que realmente nos dé respuestas a las enormes necesidades, a favor de la continuidad de la reforma agraria, de la recuperación de la reforma agraria, del financiamiento, de la asistencia técnica, del trabajo para ellos, que es lo que quieren para vivir con un poco de dignidad, que hasta eso les quieren arrebatar estos gobiernos neoliberales. Pero sin más preámbulo, ya pues le quitamos bastante tiempo a nuestros invitados. Queremos decir que ellos están aquí para abordar de manera particular un tema, bueno, la vida y obra del coronel Santos López, muy poco conocido, por cierto. Ahí en la tumba todavía ni siquiera está puesta la fecha de su muerte. Por eso queremos hablar con Rosy. Rosy nació en el barrio Boer de Managua en 1933, hija de un maestro y una ama de casa. Estudió pintura, dibujo, escultura en la Escuela de Bellas Artes. También recibió artes plásticas en 1957. En esa época, Rosy López perteneció a un grupo literario en donde estaban Rodrigo Peñalba, Carlos Martínez Rivas, Pablo Antonio Cuadra, Ernesto Cardenal y el héroe Rigoberto López Pérez. Y es en ese medio en donde ella comienza a interesarse por la situación económica y social de los nicaragüenses. Relata Rosy que durante el ajusticiamiento del tirano, en septiembre del 56, ayudó a algunos compañeros que estaban involucrados en la acción a salir del país. En el 59 participó en julio del 59, en la toma de la Catedral de Managua, en protesta contra la masacre estudiantil que se había perpetrado el 23 de julio en León, la masacre del 23 de julio. Ella participó junto a una serie de mujeres, las enlutadas, eso vamos a preguntarle después. La protesta fue reprimida y Rosy resultó con graves golpes, estuvo hospitalizada varios días y después fue obligada a salir del exilio. Viajó a Estados Unidos y en octubre de ese año, 1959, llegó a la hermana República de Cuba, unos meses después del triunfo de la Revolución Cubana. Y desde entonces se involucró con el primero Frente de Liberación Nacional, que posteriormente sería el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Trabajó muy cerca con el comandante Carlos Fonseca, José Benito Escobar y otros dirigentes. Estuvo mucho tiempo a cargo de la oficina del FSLN en La Habana, toda la década de los 60. Y en el 63, después de Raitibocay, fue que conoció al coronel Santos López, quien llegó a Cuba y se quedó en su casa, en donde vivió hasta su muerte el 10 de febrero de 1965. O sea, 10 de febrero. Esa es la fecha que le vamos a poner a la placa porque no está puesta correctamente la fecha ahí, ¿verdad? Y además que vamos a empezar a conmemorarlo, y ese es uno de los intereses que teníamos, que hay que comenzar a conmemorar, porque Santos siempre le estamos llevando las flores. Cuando el Día del Padre se le lleva a Carlos flores, entonces se le lleva a él. El 8 de noviembre se le llevan flores a Carlos, entonces también a él, para que no esté sin su florcita. Pero realmente él tiene que tener su día, y este día es el que nosotros andábamos indagándonos, y es el día de su muerte, el 10 de febrero del 65. Creo que es más difícil conseguir la fecha de su nacimiento, ¿verdad? Nació en Yalahuina el coronel Santos López. Bueno, ahí después Rosy
siguió trabajando con el Frente Sandinista, participó en miles de protesta, estuvo de nuevo presa en Nicaragua en el 68 y fue torturada, y algo que las mujeres poco nos gusta decir, fue violada salvajemente y enviada a Nicaragua eso fue en la cárcel panameña, y fue escoltada por un miembro de la seguridad somocista. Estuvo 23 días en las cárceles de la Loma de Tizcapa, y después de pasar 6 meses en prisión salió al exilio nuevamente en Cuba hasta el triunfo de la revolución en 1979. De don Armando la vez pasada nos quedamos maravillados de su biografía, la dimos a conocer, pero la vamos a resumir, ¿verdad? Participó en el Partido de los Trabajadores de Nicaragüenses a la edad de 18 años, en 1940, fue director del semanario Índice. En el 44 sufrió su primer exilio a Costa Rica. En el 45 fue el principal orador de la concentración del 1 de mayo, la más grande que se hizo en esa etapa de la lucha obrera, de 40.000 obreros. Y fue secretario general de la CTN, fue exilado y conoció a Carlos Fonseca, es historiador, estuvo en el exilio, compartió exilio con el profesor Edelberto Torres Rivas. Decíamos que en el 53... Edelberto Torres Espinosa. Aquí, Edelberto Torres Espinosa, correcto, el hijo de don Edelberto. No, el Papa. El padre, claro. Sí, el padre. Conoció al comandante Carlos Fonseca, en fin, tiene una larga historia que de nuevo vamos a tratar de reconstruirla a lo largo de este programa. Comenzamos con ellos, pues vamos a comenzar con Rosy. Rosy, contanos, ¿qué impresión te dio el coronel Santos López? ¿Y sabías vos que el coronel Santos López había combatido con Sandino? Después vamos a regresar a Sandino, porque hablar del coronel Santos López es hablar de Sandino, ¿verdad? Entonces, pero quisiera que de entrada, Rosy, nos dijeras cómo te sentís y cuál fue tu principal impresión cuando conociste al coronel Santos López. Sí, Mónica, dicen que recordar es volver a vivir, y realmente recordar a un hombre como el coronel me hace sentirme muy bien, porque creo que recordando al coronel, nosotros los nicaragüenses aprendemos un poco más de nuestra historia. El coronel Santos López para mí ha sido uno de los compañeros que más me impresionó, que más me ayudó, que más me marcó en todo el transcurso de mi vida. Digo esto porque si bien yo salí con inquietudes revolucionarias al exilio, a medida que pasó el tiempo fui aprendiendo, ¿no?, poco a poco, muchas cosas de la vida que realmente nos hacen tomar determinaciones que nos marcan para toda la vida. Yo conocía del coronel porque me interesó mucho la historia de mi país siempre. Y para mí Sandino es algo muy grande. Sandino fue el hombre que nos dio dignidad, que nos dio principios. Y precisamente por esto, todo lo que estaba alrededor de Sandino para mí tenía una importancia vital. Sabía que el coronel estaba con nosotros porque, Mónica, yo tuve el privilegio de trabajar por la revolución de mi país y conocer a muchos personajes históricos, muchos héroes, muchos mártires que forman parte de este gran ejército de hombres y mujeres que aspiramos a un mundo justo para nuestro pueblo. Para mí, el coronel Santos López fue algo muy grande, porque recuérdate que es el eslabón de Sandino al Frente Sandinista, de Sandino a todas las generaciones que le seguimos, que le precedimos. O sea que cuando a mí se me habla de que el coronel estaba en México y que quería ingresar a La Habana, pero que ponía como condición de que si él iba a La Habana tenía que ir a casa de la Rosy López, a esa Rosy López que él no conocía más que de oídas. Entonces a mí me parecía mentira de que me estuvieran pasando ese mensaje, de que el coronel estaba en México y que el coronel quería ir a mi casa. Una preguntita, ¿y eso fue después de Raití? O sea, estás hablando cuando él sale de Raití, Bocay, pasa a Honduras, después a México, y de ahí él hace ese planteamiento. ¿Él no había estado antes en Cuba? No, Mónica, él no había estado nunca en Cuba. Y yo me recuerdo que cuando yo primero hablé por teléfono con el profesor Torres. El profesor Torres llamó a mi casa y me dijo que si yo estaba
dispuesta a recibir al coronel, y le dije al profesor que por favor, si él estaba allí, que me lo pusiera al teléfono. Entonces, cuando yo oí su voz, yo solo le dije: coronel, yo estoy a su disposición, mi casa es su casa, y me sentiré muy feliz, muy honrada de que usted venga a convivir con nosotros. Y fue una conversación muy corta, y a los días tuvimos al coronel en La Habana, en territorio libre de América, como él me dijo cuando me vio. Bueno, entonces vamos a preguntarle a don Armando, que es un estudioso, acucioso de la vida de Sandino, de toda su historia, y que también entonces del coronel, ¿verdad?, del papel del coronel. ¿Cómo se mete? ¿Qué datos tiene usted de dónde nació el coronel Santos López, de cómo se involucró con Sandino, su origen social? Cuéntenos. Comandante Mónica, para hablar, como dijo bien usted, del coronel Santos López, hay que partir de Sandino y de la constitución moral de Sandino, de la conducta patriótica fundamental que orienta a Sandino. Sandino sintió una sacudida en su conciencia nacional liberadora cuando en México, cuando él trabajaba en las petroleras, tanto en Tampico como en Veracruz, escuchaba los gritos de alguna gente que decían que los nicaragüenses eran vendepatrias. Sandino se fue poniendo en una situación, como dicen los mexicanos, de mucho coraje frente a esta acusación, pero observaba críticamente a la vez las actividades sindicales en los centros petroleros donde él trabajaba. Fue adquiriendo una conciencia que mucha gente ignora en Sandino, conciencia social de las luchas políticas y económicas de los trabajadores. A la vez, Sandino es conocido este hecho, muy poco divulgado y a veces tendenciosamente dicho, que Sandino en grupo estudiaba filosofía, psicología, parapsicología, y hay correspondencia de un famoso maestro, y Sandino debe ser masón, pues, por una búsqueda, como diría Darío, de una forma de interpretar su mundo. Pero eso no quiere decir que Sandino sea pues un exponente de metafísicas extrañas a la conducta de un hombre que llega a asumir una posición revolucionaria antiimperialista, conscientemente antiimperialista. Sandino no solamente pasa a Nicaragua después morido cuando se produce el movimiento armado de los liberales constitucionalistas supuestamente encabezados por Sacasa y seguido por Moncada contra el conservatismo traidor, vendepatria, que significaba la cosa más desastrosa para la conciencia nacional, oprobiosa. Por consiguiente, Sandino forma en la mina San Albino, regresa él en el 26 a Nicaragua, va a León y ahí va a San Albino, donde forma una columna con la gente más extraordinaria que la gente ignora todavía. Los hermanos, por ejemplo, Coronado, tanto los hermanos Coronado Maradiaga, Fernando Ramón Raudales, Rufo Marín, el héroe que cayó en Cotal después frente a los cuarteles de la ocupación militar norteamericana, forma con Santiago Dietrich, olvidado, Heriberto Reyes, Juan Gregorio Colindres, Ismael Peralta, Tranquilino Jarquín, Pedro Cabrera de León, Porfirio Sánchez, los hermanos, las hermanas, hay que hacer honor a las hermanas, Teresa, Amalia y Alicia Villatoro. Eran tres hermanas hondureñas extraordinarias en la vida de la lucha antiimperialista de Sandino, y particularmente Teresa, que fue una enfermera y organizadora de la infraestructura del Chipote, es decir, no era solamente el cuartel general de la resistencia extraordinaria de Sandino. Pero al lado de estos vino gente de Honduras, de El Salvador, como Celén Díaz, por ejemplo, uno de los generales más valientes, más curtido en la pelea, Sinforoso González, Lorenzo Blandón, León Amador, que no tiene nada que ver con mi familia, naturalmente, Alejandro y Elías Pérez, Zacarías López, Doroteo González Coronel y otros más. Pero esto fue organizado en la mina San Albino, eran mineros, aunque tenían orígenes de agricultores, incluso de ganadería, Juan Gregorio Sandino, que tenía un origen de clase más alta. Sin embargo, fue uno de los convencidos por la prédica de Sandino de hacer la lucha armada contra la ocupación norteamericana del gobierno conservador de Adolfo Díaz. Esto significa que algunos de estos hombres que trabajaban en la mina de San Albino forman esa extraordinaria vanguardia auténtica, no mentida ni traicionada. Y ocurrió que en el año 26, cuando la columna
segoviana, avanza de San Albino hacia el Jicaral. Un niño de 12 años que va con su madre, que le ayudaba a las ventas, recorriendo pueblitos, vendiendo cosas, se da cuenta de estos hombres que están destazando una res, es un hecho básico. Entonces él se acerca, asombrado de ver aquel hecho, y le da un enorme pedazo de carne que sale en carrera a dárselo a la madre. Y le dice, mamá, esa gente es muy buena, mire lo que me han dado. Yo me voy con ellos. Ahí se inicia, a mediados, estoy hablando de junio más o menos del 26, a los 12 años, ese gigante de la tenacidad, del heroísmo, de la sencillez. La impresión primera que yo recibo del coronel Santos López en el año 45 en Honduras, cuando lo conozco, yo salgo expulsado de acá con otros compañeros. Él está al frente de una fábrica de jabón de los hermanos Toribio y Perfecto Tigrinos, conservadores de origen, históricamente muy conocidos, pero que vinieron amigos de Sandino y partidarios de Sandino y de los sandinistas. ¿Esos vivían en Honduras? Sí, tenían una hacienda en Choluteca y tenían unas propiedades en Tegucigalpa, y alrededor de Tegucigalpa había una fábrica de jabón donde habían puesto al coronel Santos López con un maestro de las luchas sociales de este país olvidado, Ramón Rostrán Bengoechea, que había sido el organismo organizado y que peleó contra Sofonía Salvatierra por todas esas cosas de maniobras que hubo, de pactos de la época de Sofonía. Quiero decir con esto que estaba unido, hasta por razones de trabajo y de simpatías básicas, Santos López con Ramón Rostrán, que trabajaba ahí también para los tigrinos. La primera responsabilidad asignada al jovencito, al niño de 12 años, porque no era ni adolescente, fue incorporarlo a algo que inventó Sandino, el coro de ángeles. Eran niños, como dice el propio Santos López, de 12, 13 años a 15 años, que metían un alboroto grande en los combates, daban la impresión al enemigo de que era un ejército mayor el que estaban combatiendo. Dicen que tocaban toda clase de latas y gritos, y aquello era una cosa que significó esa frase muy bella, coro de ángeles. Pasó después a un destacamento del cual hay material extraordinario, muy poco usado en nuestra bibliografía sobre Sandino en Nicaragua. Me refiero a las entrevistas de Sandino hablando de los niños del coro de ángeles y de los palmazones, que eran ya muchachos mayores, ya adolescentes, ya de 15, 16 años, que eran los que tenían la atribución de que en los combates se lanzaban a las trincheras del enemigo a quitarles armas, correaje, hasta cigarrillos para desarmarlos. Eran unos muchachos en homenaje a unos hermanos palmazón, de origen campesinos, que fueron asesinados por los militares norteamericanos. Sandino le hace como un homenaje, y estos hay en un libro famoso de Gustavo Alemán Bolaño, un periodista nicaragüense olvidado, que ahora mismo estaría atacando los pactos estos infames que se están cocinando, se han cocinado ya. Gustavo Alemán Bolaño habla en su Sandino de los años 36, óigase bien, habla de lo que eran los palmazones. Y Gustavo Machado de Venezuela, que vino acá y que Sandino tiene comentarios muy buenos sobre cómo es que trajo a Sandino el famoso mensaje de los intelectuales de Europa, especialmente el mensaje de Henri Barbier, que se lo tradujo Gustavo del francés, que había sido educado en Francia, Gustavo. Quiero decir que hay material sobre los palmazones. Yo tuve una sorpresa personal con un comandante guerrillero muy conocido, que no voy a mencionar por discreción, que cuando yo estaba hablando en unas charlas sobre toda esta situación de Sandino, de la organización de la columna segoviana, y yo iba a hablar de los palmazones, y dice, bueno, palmazones se por lo que están palmados. Yo era comandante guerrillero, muchos comandantes haciendo citas históricas, a veces falsas, equivocadas, de Sandino, de hechos grandes de Sandino. Eso está de moda porque faltan lecturas. Sí. No han tenido tiempo de estudiar. Sí. No han tenido ni ánimo de investigar, ni tiempo para hacerlo, porque viven en otro mundo distinto. Quiero decir con esto que el encuentro de Santos López a los 12 años, fíjense bien, estamos hablando del 26, la larga jornada en que la geografía del norte de Nicaragua registra los combates, primero como coro de ángeles, después como destacamento de los palmazones, y después pasa a trabajar al lado de los grandes, a los lados de... O sea, se hizo hombre dentro del ejército. Se hizo hombre en la lucha antiimperialista. Un hombre sencillo, sin pretensiones de ninguna clase, transparente, puro, como nuestros humildes campesinos de Nicaragua, para no situarlo solamente por su origen, que había nacido en Yalaguina. Santos López, si uno registra todos los combates, estaríamos horas hablando de eso, toda la geografía histórica heroica del norte, conoció a hombres de Sandino con Santos López al lado, en combates célebres. Ya estamos rota histórica importante
que salen los yanquis en el 33 expulsados de Nicaragua. Pero a la vez se empieza a maniobrar por parte del gobierno de los Estados Unidos, que mandó un embajador criminal de antecedentes muy conocido, Arthur Brisbane, a ver cómo hacían asesinar a Sandino. Ese es el principio del fin de la vida revolucionaria Sandino. Y Santos López viene aquí con él. Le pregunto algo antes, Sí, don dígame. Armando. El grado de coronel, ¿cómo se lo...? En esos grandes combates, ¿verdad? Sí. Fue de poco en poco. Si pasó del Coro de Ángel al destacamento, después la Entonces, fecha. Sandino se lo otorgó oficialmente. No, sí, Sandino hizo cosas con el coronel Santos López, con sus propios generales que empezaron siendo obreros en la mina de San Albino. Sí. Colindres, Sí, Rufo Juan Marín, Colindres. después se incorporaron gentes extraordinarias Juan como Pablo Francisco Manzor. Estrada, Juan Pablo Manzor, que estaba en la mina de San Albino. Él era de origen hondureño, naturalmente, como vino gente de El Salvador, como José León Díaz, Sí. como las hermanas Villatoro. Si hay una cuestión, el general Girón Ruano de Guatemala, académico, un hombre de una categoría académica militar superior que se incorpora a la lucha de Sandino. Un asesino mexicano al servicio Moncada le dio una emboscada y asesinan a Girón Ruano, un hombre de un prestigio académico extraordinario. Mucha gente ignora eso. Y otros hombres que vinieron al lado de Sandino, me refiero a Carlos Aponte Hernández de Venezuela, quien hizo Sandino coronel de un solo trancazo, porque es el que agarró un avión, lo supo apuntar y lo liquidó. Entonces le dio el grado. Le dio el grado en ese momento, cuando cayó el avión y el hombre se acercó con el avión que estaba empezando a quemarse a sacar al gringo y quitarle la bandera de los Estados Unidos, bandera que mandó Sandino con Gustavo Machado a México y que exhibió Diego Rivera en el segundo Congreso Mundial Antiimperista de Frankfurt. Estamos hablando de estas cosas porque si no se ve la magnitud de la lucha antiimperialista de Sandino, con un niño que empezó a los 12 años y cuando viene aquí y él con Sócrates Sandino es alojado en la casa de Sofonía Salvatierra, aquí en la calle 15 de septiembre, cerca del Calvario, me quiero referir al hecho que el que sobrevive es Santos López. Vamos a darle paso a una llamada de un oyente que quiere preguntarle algo a nuestros invitados. Adelante. Buenos días, doña Mónica. Le habla su amigo Alfonso Salomón. Buenos días, felicito al señor que está exponiendo. Don Armando Amador se llama. ¿Perdón? Armando Amador. Ah, don Armando, sí, como no. Buenos días, don Armando. Lo saludo con el respeto y el entusiasmo con que usted está exponiendo. Pero usted mencionó algo que a mí me permite recordar también, y tal vez usted lo va a recordar, que don Perfecto y don Toribio Tijerino, yo no sé quién de los dos era el padre de Hortensia Tijerino, la Tenchita Tijerino, que tenía una librería a media cuadra de la casa presidencial en Tegucigalpa. Perfecto. Usted de Perfecto era, ¿verdad? No, de Toribio, el que fue ministro de Hacienda, que liberó las deudas de Nicaragua y ahí empezó su inquietud antiimperialista, siendo conservador de familia, de origen. Es correcto. Entonces yo que sí, como el programa de Mónica es para reivindicar, como en este caso, y recordar y rendir homenaje a personas que durante la historia de la lucha de este país han extendido su mano generosa, su apoyo. Yo quiero señalar pues la actitud de la Tenchita, que fue protectora de todo el mundo que luchaba contra la dictadura de Somoza. Puedo recordar al coronel Heriberto Reyes, no sé si usted lo recuerda. Sí, claro. Al general Raudales. Completamente de acuerdo. A Julio Alonso Leclerc, este no era general de Sandino, No, pero no. fue un luchador De Matagalpa. exactamente, de Matagalpa. A Julio, se me escapó el nombre ahorita, pero bueno, lo importante es Julio Velázquez, me acordé, Julio Velázquez, que siempre eran los eternos conspiradores ahí, que les conseguíamos Ay, 4 somos- rifles, 3 rifles, y ellos estaban siempre en la lucha. Para acá. Lo que significa pues y la Tenchita, eso es lo que yo quiero señalar en su correcta dimensión, para que algún día, ya que nadie la ha mencionado aquí durante bueno, no vamos a meternos a eso, pero a esa señora que dio amor, que dio cariño, que dio todo, que dio su dinerito, que si nos echaban presos ella nos iba a sacar, hacía gestiones, que siempre estuvo el bollo de pan, que siempre estuvo la taza de café en su casa, y todo lo que había esa mujer, hoy por lo menos,
Bueno, desde el fondo de mi corazón yo le rindo, no sé si está viva, pero yo le rindo en nombre de todos los que nos tendió la mano, nuestra eterna gratitud. Y le agradezco a usted, ya que mencionó a don Perfecto y a don Toribio Tijerino, y eso me hizo recordar a la Tenchita, y que al menos digamos nuestro eterno agradecimiento para personas como esa señora luchadora. Buenos días, señor Amador, y disculpe que lo haya interrumpido, pero creo que era necesario, y es necesario, señalar que todos los que aportaron a la libertad de este país sean por lo menos mencionados alguna vez. Buenos días, Mónica. Bueno, muchas gracias, compañero. Entonces yo quisiera que nos cuentes esa parte de cuando Sandino viene a Managua, viene el coronel Santos López, y cómo logra sobrevivir el coronel. Porque ellos estaban alojados en la casa de Sofonía Salvatierra, repito, en la calle 15 de septiembre, cerca del Calvario. Por cierto, lo conozco bien eso porque yo vivía por allá, pues mi familia vivía entonces por ahí. Y por consiguiente, Sandino, cuando es masacrado, a la vez le asignan un par de criminales que tuvo la guardia de Somoza García, el famoso Policarpo Gutiérrez y un teniente llamado Federico Davinson Blanco, que terminó porque una escuadra del frente creo que lo ajustició en Matagalpa. Ese par de criminales fueron asignados con una patrulla de la guardia, con ametralladoras todos, para asaltar la casa y liquidar a Sócrates y al coronel Santos López. El coronel Santos López unos asesinaban a Sandino, ¿verdad? Es decir, le asignaron Somoza, eso está dicho, por cierto, con detalles, según un libro, pero que fue en parte declaraciones de Abelardo Cuadra, que estuvo en el grupo de los que conspiraron y estuvieron oyendo la versión de Somoza García, que por qué el embajador de los Estados Unidos exigía liquidar a Sandino. Abelardo Cuadra eso lo dijo en unas entrevistas en Cuba, porque él fue en una invasión que no llegó hasta República Dominicana, que iban a luchar contra Trujillo en la época de Grau. El jefe de las fuerzas navales de Cuba, un tal Genoveo Pérez Dámera, un corrupto como tantos bandidos que han habido en la América Latina, paró en alta mar la invasión y ahí iba Abelardo y una cantidad de personajes que estaríamos hablando horas de eso, entre ellos Fidel Castro, que fue el único que no se dejó agarrar porque se lanzó al mar en una zona de Nuevitas en el oriente de Cuba, infestada de tiburones, pero Fidel había sido deportista, nadador, jugador de béisbol, de básquet, de regatas, y se lanzó al mar perseguido de tiburones y logró llegar a la playa de Nuevitas en el oriente de Cuba. Digo esto porque Abelardo Cuadra cuenta incluso este episodio en una entrevista que dio a Bohemia. Por consiguiente, eso estoy hablando del año 47. Yo fue la primera vez que fui a Cuba, en una historia que no viene al caso mencionar. Está escrito en otro libro, en un siglo de lucha que editó la Universidad Centroamericana en la época de nuestro querido padre César Jerez. Ahí cuento yo algunas de estas cosas. Pero me refiero al hecho de que de esa época Abelardo Cuadra hizo en una entrevista famosa en Bohemia. Después yo en el año 44 tuve la suerte de conocer a Abelardo por indicación de su hermano Manolo, que está unido a nosotros. Después escribió un libro que se llama El Hombre del Caribe, No, creo. Hombre del Caribe lo escribió Sergio Ramírez. De estas entrevistas, y él de vio, esas entrevistas. él conoció a Abelardo en Costa Rica, Sí. y hizo el libro Hombre del Caribe, donde están muchas de estas cosas, pero los antecedentes, bueno decirlo. Están en Eso esa no se entrevista ofende, en Bohemia. Sergio, si se lo oye decir, porque él me conoce a mí personalmente, y por consiguiente sabe que los orígenes de eso es porque Abelardo Cuadra no solamente estuvo en el complot para asesinar a Sandino, pero es el primero que se rebela contra Somoza García. Lo agarran de una manera increíble a Abelardo, teniendo el mando del cuartel de la Guardia, en el famoso cuartel que tenían ahí frente al colegio de los hermanos cristianos, el cuartel este que todavía existe, pues. Sí, aquí, sí, frente Ahora a se llama de otro modo, Sí, pues. sí, que fue Claro. la academia ahí ahora. Allí fue, bueno. Le quiero decir con esto que a Abelardo lo agarran de la manera más increíble, lo condenan a muerte. ¿Ah? El Hormiguero era, en las cárceles del Hormiguero le decían. No, esa era la enfrente, esa es otra prisión horrible, donde había la casa de piedra, una cosa horrenda de tortura para los presos políticos. Lo que me quiero referir es al hecho que a Abelardo lo agarran, lo condenan, pero todo el clero de Granada en particular, no olviden que los Cuadras tienen un origen granadino, aunque son de Moyogalpa realmente, eso lo sabía yo por Manolo, que era mi amigo personal.
Sí. Por consiguiente, Abelardo va condenado después a cadena perpetua a Granada, donde logran sacarlo clandestinamente, lógicamente burlando la vigilancia terrible que había de la Guardia, y fue a Costa Rica. En el 44 yo tuve la primera vez que salir al exilio por actividades con Manolo, antisomocistas, y esto me permitió conocerlo. Y él me contó muchas de estas cosas que estoy diciendo, que después aparecen en el libro de Sergio. Es bueno el libro de Sergio porque reúne todo esto y no deja al azar, sino que recoge como memoria esto que se debe divulgar. En otras palabras, posteriormente Abelardo... Pero cuéntenos cómo es que sale Santos López. Perdón. Sí. De la casa donde está él alojado, sí, él me pidió la explicación. Yo le pedí la explicación de cómo había logrado. Me dijo, yo dormía con las botas puestas y el traje de campaña nunca se lo quitó el coronel Santos López. Cuando llega el asalto de Davison Blanco y Policarpo Gutiérrez, que rompen, como lo digo en este libro que usted conoce, sí, que usted ha divulgado además, sí, el exilio de la bandera en lo que se refiere al coronel Santos López. Él, con la ametralladora en la mano, se abrió paso a la parte de atrás de la casa de Sofonía Salvatierra. Ahí muere un yerno de Sofonía Salvatierra, un muchacho Murillo, casado con una hija de Sofonía. Por consiguiente, Santos López sale de esa casa por la parte de atrás, herido de una pierna. Así caminó toda esa noche y la madrugada hasta pasar la frontera de Honduras. Pero no olviden que había tenido un entrenamiento de muchos años en las montañas de Nicaragua. Sí, desde los 12 años. Desde los 12 años. Y estamos hablando, en el 34 apenas tenía 19, 20 años. Por eso esa foto donde aparece al lado de Sandino, es un muchacho todavía. Pues. Sí. Es decir, es lógico pensar cómo Santos López se hace de niño a adolescente y de adolescente a joven y se salva y después llega hasta Honduras, donde él de paso en paso llegó hasta Choluteca, donde Ahora, estaba... Vamos a ver qué dice Rosy, porque me está pidiendo la palabra. Seguramente Santos te contó esa parte, porque tanto tiempo que estuvo en tu casa y me imagino que se daba unas platicadas buenísimas, ¿no? Mira, a él le interesó mucho que se guardaran todos los escritos. Él estuvo averiguando, él averiguaba mucho porque, como decía el profesor, había en Honduras y sobre todo en Honduras se recoge mucho de la historia de Sandino y allí hay muchos escritos que los hondureños poseen pero que nosotros desconocemos. Entonces el coronel me contó y lo hacía con mucha emoción la forma en que se habían escapado de esa casa. Dice que esa casa tenía una chimenea y por esa chimenea él salió por la chimenea de la casa. Yo quería ver si él recordaba, porque me imagino que hablaría con el coronel. Él dice que cuando salió de allí, él estuvo escondido en unas cuevas, todavía en Managua, y que por allí vio pasar a la guardia buscando, y estuvo en esa cueva, dice, alrededor de 3 días, sin comida, sin agua, sin ningún alimento. Y entonces de allí es cuando él sale a coger camino, porque dice que en esos días, cuando él ya quería salir, no podía, porque venía una patrulla, pasaba otra patrulla, y hasta los 3 días dejaron de pasar patrullas de la guardia. Entonces él está en esas cuevas 3 días, que fue el tiempo en que ya la guardia deja de pasar por esos lugares. Y en realidad lo que él dice, pues, que él llega a Honduras. Y el coronel hacía mucho énfasis en una cosa, y es que nosotros ahora lo vemos como algo muy natural, ¿no? Pero te imaginas, Mónica, una persona que sale herida de esa casa, porque el coronel salió herido de allí, que va por veredas, por camino, que está 3 días escondido en un lugar, que no tiene alimento. O sea, ¿por qué el coronel logra sobrevivir a todo esto? Sencillamente por todo el entrenamiento que tiene desde los 12 años. Entonces, yo quería hacer hincapié en esto, porque vos verás que esto mismo es lo que salva al coronel y salva a muchos compañeros nuestros, ya me refiero a la época contemporánea, que siguieron al coronel en Haití, que son los que se salvan, Mónica, porque ese mismo entrenamiento que el coronel tenía desde los 12 años le sirvió para salvarse el día del asesinato del general Sandino y todos sus compañeros, y es el mismo que ayuda a muchos militantes del Frente Sandinista a ser guerrilleros, a lograr hacer una revolución que para muchos era una utopía. Ese es uno de los forjadores, y eso es una cosa importante, y por eso es que yo quería que se hiciera hincapié en esto. Creo que es importante que nosotros no olvidemos eso. Ahora yo me imagino, pues, que
El entrenamiento obviamente es determinante, pero no es lo único. Obviamente que lo fundamental era su convicción, su deseo, ¿verdad? Y tenía olfato seguramente para orientarse, ¿verdad? Porque realmente lo que se relata de él en Haití era de una capacidad de orientación muy grande en los terrenos más adversos, pero también me parece pues que eso de estar con Sandino desde los 12 años también le imprime a él una convicción y una fuerza que lo hace superar las situaciones más adversas, pues, y llega y además estaba llamado a una misión fundamental, que es servir de ese vínculo directo entre el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional y el Frente Sandinista de Carlos Fonseca, ¿verdad? Entonces, después que él sale, yo quisiera preguntarles a ustedes si saben datos de su vida personal, si se casó, si tuvo hijos. Eso me gusta a mí siempre, porque me gusta que los jóvenes sobre todo vean a estos héroes como personas de carne y hueso. Queremos recordarle a nuestros oyentes que esta mañana estamos dedicando todo nuestro programa a la vida, obra y la muerte de el coronel Santos López, ese hombre que está en el Parque Central, en el mausoleo de Carlos y el coronel Santos López, y que a veces es muy olvidado, que los jóvenes no saben quién fue y que consideramos muy importante que se conozca. Nuestros invitados de hoy, para recordarle a los oyentes que nos sintonizaron tarde, son el profesor, ya le digo ella profesor, pero don Armando Amador, pero es que usted para nosotros es un profesor, ¿verdad? El grado de profesor se lo hemos dado esta mañana en este programa de Entre Todos por Rosy López y quien les habla. Don Armando Amador, historiador, líder sindical, luchador de 1000 batallas, y Rosy López, una mujer de larga trayectoria en la lucha contra la dictadura, de solidaridad con Cuba. Esos son nuestros dos invitados de hoy. Vamos a hacer una pequeña pausa. A propósito del coronel Santos López, hay un hecho bárbaro que se usó de la parte de la ocupación militar norteamericana. La compañera que tuvo el coronel Santos López, con la cual tuvo una niña, se llamaba Manuela García. Manuela García traía a su niña en un área donde el famoso sanguinario norteamericano llamado Teniente William Lee, le dijeron que esta mujer era la de Santos López. Agarró a la niña, la partió y la tiró al aire, y la agarró con la bayoneta que tenía calada en un arma de guerra, y la partió. La mujer se volvió loca. Este es el hecho humano terrible que hay en la vida del coronel, pero ya años después que estaba incorporado. El hecho del asesinato atroz contra esta niña, no es que lo haya hecho más o menos, sino que lo hizo casi a veces taciturno. Cuando uno hablaba con él, como me ocurrió a mí en el 45, repito, en Honduras, a veces se quedaba un largo rato en silencio, ¿no? Yo no quise tocar porque conocía ya de los hechos sangrientos que se habían cometido, por lecturas de libros de Gustavo Alemán Bolaño, en donde hay muchas de estas cosas escritas en el Sandino de Gustavo Alemán Bolaño. Después hizo otra edición posterior en México, muy mala edición. Pero el primer libro de Gustavo Alemán Bolaño, y algunas entrevistas que le hicieron a Sandino en México, cuando Sandino, por cierto, que se comete en el Canal 4, la grosería de una presentadora, de hablar de Augusto César Sandino. Eso debe estar prohibido hasta por un decreto que se dio aquí en los años 80, cuando los 50 años del asesinato de Sandino. Sí, es muy importante que explique eso para nuestra juventud. Él era para nosotros. Augusto C. por Calderón, por Margarita, por su madre. A él no le gustaba que le... Jamás, y lo dijo a un gran escritor mexicano que hizo un libro tan poco conocido ni está en la bibliografía. Yo sí lo tengo en el libro Sandino y la derrota militar, ahí está citado esta obra de Migdio Maraboto, que escribió un libro llamado Sandino ante el Coloso. Cuando él empieza la entrevista con Sandino, le dijo, general Augusto César, lo paró Sandino y le dijo, yo abomino a los Césares de la decadencia, yo soy Augusto C. por mi madre Calderón, Margarita, y Sandino por mi padre que me reconoce, y cuenta la historia de sus primeros años. Este es un dato que interesa porque aquí a cada rato periodistas de los, de los diarios más conocidos le meten en sus textos a Augusto César,
directores de programas de la televisión, a veces dicen el Aeropuerto Internacional Augusto César Sandino, ni lo dice allí. Y aquí cuando se hizo el aniversario de los 50 años, aquella campaña a 50 años Sandino vive, Edelberto Torres Espinosa, mi hermano de toda la vida, a quien conocí desde el año 38 hasta que se nos fue a morir a Costa Rica, pidió la palabra porque alguien que presidía ahí la reunión, ahí estaba el canciller, del cual no quiero ni tocar, ustedes recuerdan quién era el canciller de los años 80, ¿no? Y sigue siendo una sombra de esas grises de nuestra historia contemporánea. El canciller empezó por decir Augusto César, paró Edelberto y le dijo un momento. El segundo atropello que oigo en esta reunión. Sandino nunca fue César. Y ahí se dictó un acuerdo firmado que apareció en Gaceta. Nunca más decir Augusto César. Pero eso se le olvida, por eso hasta muchos dirigentes se dicen ser sandinistas, ¿verdad?, pero que ignoran la historia de Sandino y de Santos López y de otras figuras que aquí no debemos de olvidar hoy. A propósito de la fuerza de la gente que estuvo al lado de Sandino, a quien Sandino ganó, por ejemplo. Me refiero, en concreto, que nunca fue Sandino partidario que lo llamaran César. Y habló mal, y cuando hizo el elogio, dijo, la única gente que yo admiro es a Bolívar. Y él se decía que era como hijo de Bolívar. Me refiero a esto porque también hoy se hace una imbécil campaña por ahí, a propósito de Darío, queriéndolo poner en pique con Bolívar, que son dos cosas distintas totalmente, completamente. Si Darío estuviera vivo, hubiera sido el primero en rechazar esa babosada. Que porque una famosa planta televisora de Londres hace una campaña sobre la figura del milenio. Aquí, quien no tiene que hacer allá en ese Instituto Nacional de Cultura, un pobre diablo que está al frente de eso, se lo ha tomado porque como tiene que justificar hasta sus desvíos de fondos de ese instituto, está en esa campaña. Ven a propósito de cómo se alteran los nombres. Edelberto logró esa vez que se tomara, y claro, ese canciller célebre, que después intrigó para votar a Edelberto de la embajada del gobierno sandinista de Costa Rica, pues esas pequeñas deudas que tuvo Edelberto por ser sincero, intransigente, ese es otro sandinista formidable. Escribió un libro, Sandino y sus pares, y había hecho otras pequeñas. Pero a propósito de figuras, yo tenía notado alguien que está olvidado de los grandes de Sandino. Cuando va a Puerto Cabeza Sandino, conoce a un general extraordinario llamado Adán Gómez, que aquí la historia dice que cuando Beltrán Sandoval se tomó los cuarteles en Bluefield, en Puerto Cabeza, contra la ocupación yanqui y el gobierno de Adolfo Díaz, el que se tomó los cuarteles fue Adán Gómez, que tenía una larga trayectoria de luchador en las bananeras, la famosa huelga que hay en la bananera en Río Grande, de Matagalpa, de una masacre. Él era un luchador incansable. La batalla de Laguna de Perla, que se la asignó Moncada, porque Adán Gómez no sabía leer y escribir, lo dice Sandino en el libro este famoso, que pudo haber cumplido un gran papel para muchos de estos aficionados al sandinismo. Las entrevistas de Sandino a José Román, que está en un libro llamado Maldito País, que este desgraciado que Somoza lo agarró para hacerlo cónsul en Nueva York y metió el libro en una gaveta y no se acordó. Hasta el triunfo de la revolución vino acá y Paulo Antonio Cuadra le publicó el libro, la primera edición, después hizo otra segunda edición. Me refiero que ahí hay unas entrevistas que Sandino, cuando habla de Adán Gómez, dice, él ganó la batalla de Laguna de Perlas. ¿Y qué ocurre? Que Moncada se la atribuyó, pero ha sido el coronel River Delgadillo, conservador, que fue derrotado en esa batalla, quien ha debido decir que no fue Moncada, que fue Adán Gómez. Ese se lo gana Sandino y se lo trae después con él cuando dejan Puerto Cabeza, cuando sale la campaña caída de Moncada, que no le dio ni un rifle, y que Sandino tuvo que echarse con unas mariposas de la noche a sacar armas que están en el fondo de la bahía. Adán Gómez acompaña a Sandino y hace batallas, y Santos López estuvo con él en más de una batalla. Vamos a dar paso a una llamada de un oyente y después vamos a seguir hurgando un poco en la vida personal de Santos, de sus hijos, de sus mujeres. Adelante, compañero. Muy buenos días, comandante Mónica. Buenos días. El compañero que está ahí en el programa. Yo soy de Niquinomo, nacido en Niquinomo. Yo nací en el año 1935. Entonces quería yo decirles a ustedes de que el segundo nombre del general Sandino, él se llamaba Augusto Nicolás Calderón Sandino. Ese es su verdadero nombre. Nosotros lo investigamos allá en los archivos que tiene la alcaldía de Niquinomo y él sale registrado como Augusto Nicolás Calderón Sandino. Entonces, para que el compañero que está ahí diga después que ese es su segundo nombre de él. Ese es su nombre completo pues de él. Y también quería aprovechar
aprovechar también para agregarles algunas cosas que la historia también no ha mencionado nunca. Y tal vez el señor que está ahí en el programa me puede decir, Sandino en Niquinomo tuvo una hija, le tuvieron una hija, digo. Esa hija se llamaba Natalia, era de apellido Sánchez. Yo no conocí mucho la historia porque ya te digo, nací yo después de 35, y ella me platicó todo eso de que esa hija se llamaba Natalia y que inclusive procrearon 3 hijos, esa hija de Sandino. Uno se llama Aristides, otro José Miguel y el otro se llama Mercedes. Todos son nietos directos de Augusto, hijo de un trompetista que también ya murió, se llamaba Aristides Usaga. Fue casado con ese hombre, Natalia, y eso la historia nunca lo ha dicho. Gracias, comandante. Bueno, don Armando, contéstenos, aclárenos lo del nombre. ¿Tenía ya esa información? Hay un documento histórico que está en el libro de Alberto Torres, que es como lo inscribe el señor padre de Sandino en el registro allá en Niquinomo, y aparece como Augusto C. Sandino. Es verdad que se dice que había ese otro nombre de Nicolás y no sé cuántas cosas más, pero eso no es lo fundamental en la vida de Sandino. Si Sandino lo dice en su primera entrevista importante cuando fue a México en el año 29, a Emilio Maraboto, que él es Augusto C. Sandino, eso es lo que hay que respetar. ya tenía 2 años de estar combatiendo contra la ocupación militar norteamericana después del pacto del Espino Negro. Si Sandino tiene conciencia nacional liberadora y define que es Augusto C. Sandino, esas otras cosas provincianas, pequeñas, de chisme. También por allá hay otro chisme, que lo sacó un periodista que ahora está en la prensa, muy conocido, un muchacho Eduardo Marenco, sorprendido de que había descubierto que Sandino hizo mujer, es decir, le quitó la virginidad a una doncella, que aunque era mayor que Sandino, pero era una doncella. Es decir, un pobre muchacho que se impresiona como un poeta muy conocido, un escritor muy conocido que está siempre por ahí en ciertos periódicos de los cuales no vamos a ocupar. Se sorprendió porque descubrió él, no sé cuándo, hace pocos años, que Teresa Villatoro había sido amante de Sandino. Pero qué cosas más menudas. Teresa fue una extraordinaria mujer, enfermera, sí, y lo dice Sandino en sus entrevistas con Román. Sí. Y en otra más. Eso es lo fundamental de la vida de Teresa. Teresa Villatoro lo curó cuando la batalla de los Cruces, que salió herido, cuando lograron quitarle Sandino al famoso aquel Bruce, los anteojos de larga vista y armas que traía ese bandido con la carta famosa de que él iba a llevarse la cabeza de Sandino antes de las Navidades a los Estados Unidos. Y Sandino dice irónicamente, a mí me quedaron los anteojos de larga vista y la carta donde mi cabeza iba a ser llevada a Washington. Óigame, Moncada le puso a este barrio que se conoce todavía el Campo Bruce en homenaje a este maldito asesino. Sí. Y todavía le quieren seguir llamando así los somocistas. Claro, creo que tiene otro nombre. No sé, pero de todas maneras, el Campo Bruce fue una de las malditas cosas del Frompo Moncada. Pero no es lo fundamental. Sí. Lo fundamental es este otro hecho de este muchacho periodista, hoy ya tiene hasta un récord de buen periodista en la prensa, que se asombra de que Sandino había hecho mujer a una doncella. Y el otro que viene a descubrir años después que hay muchas cosas más bellas de Sandino sobre Teresa Villatoro y de la conducta organizadora extraordinaria de Teresa Villatoro. Era el amante de Sandino. Son cosas de telenovelas rosas que quieren exaltar cuando no tienen valor histórico. Teresa Villatoro, su hermana y Alicia dieron una contribución formidable, como José León Díaz, como Juan Pablo Mansor, como tanta gente, como el general Ridón Ruano. Y no quiero volver a desdeñar la cita que ha hecho el general Adán Gómez, que fue asesinado cuando ya se hizo el convenio de paz, una cosa del convenio de paz impuesto porque los gringos habían desocupado el país, y porque esa casa llegó a unos convenios para restablecer la paz. Eso es una cosa distinta, que algunos se equivocan hoy haciendo citas de los convenios de paz de Sandino y Sacasa como que si justifican ciertos pactos de hoy. Hago énfasis en esto porque hay una constante ignorancia de interpretación de la historia de Nicaragua, de la acción de Sandino, de la verdadera conducta nacional liberadora de Sandino. Sandino lo dice en cartas para el doctor Humberto Barahona, para la esposa. Estos están en los documentos de Sandino que se han publicado, que por cierto eso es una de las cosas que están en las obras que reunió Sergio sobre Sandino.
no son cosas de él, sino materiales que les trajo de México un presidente mexicano que trajo un archivo de México. Parte del archivo, hay un archivo que no se consiguió, el que Sandino dejó en la logia masónica en México. Refiero esto a propósito de que hay muchos hechos, lo de Adán Gómez, por ejemplo, que Sandino con un entusiasmo único, como cuando el único caso en que Sandino llora ante un compañero es cuando asesinan, matan a Rufo Marín en Ocotal, porque Rufo Marín todavía se enfrenta personalmente al cuartel de la ocupación gringa, y claro, a campo raso lo liquidaron. Ahí es donde Sandino cambia y se forma el ejército guerrillero. Deja de ser el ejército que se abría a campo como fuera y da un entrenamiento, y ahí está también en el libro de Román la explicación de Sandino de por qué se tenía que hacer una lucha guerrillera y acabar. Ese golpe de Ocotal sirvió de punto de separación en la historia de la táctica. Sí. Deja de ser el ejército que se abre así para hacer, y después dice a operar como ejército irregular. Y lo dice el coronel Santos López en sus memorias, esas memorias que no fueron concluidas. Sí. Pero parte de ese material Santos López admirablemente dice cómo se organizaban los destacamentos guerrilleros, cómo se llegó a la lucha en el Chipote, cómo se emboscaban. Eso está en esa memoria, sí, en la parte ya en la que él describe el desarrollo. Y a propósito, el coronel Santos López, para retomar lo más interesante de nuestro... Me interesaba la llegada de él a Honduras, ¿qué es lo que hizo él en Honduras? ¿A qué se dedicó? En los primeros años, lo que yo sé, y lo volví a ver en el 47 en Guatemala, porque allá tuve, y en este libro, si usted ve el trabajo sobre Alberto Torres Espinosa, se va a encontrar una alianza de armas que el doctor Juan José Arevalo, siendo presidente de Guatemala, patrocinó. De aquellos esfuerzos dominicanos contra Trujillo quedaron muchas armas en Cuba y se las trajeron de Cuba a Guatemala como si eran flores las que estaban transportando. Y esto ocurrió que nos reunimos... ¿Empacadas como flores? Sí, claro. En cajas de flores. Incluso hay un nombre maldito en la historia de Cuba, pero que ya murió, que fue ministro de Educación de la época de Grau, Aureliano Sánchez Arango. Había estado en la Guerra Civil Española del lado de la República, naturalmente, y era aviador. Y en un avión traía las armas desde allá, y estas fueron depositadas en manos de Arevalo para los nicaragüenses. Esto hizo coincidir, yo regresaba de un congreso de la Confederación de Trabajadores de América Latina en Colombia. No quiero contar esa historia porque es muy... Está dicha en el libro, es un siglo de lucha, editado por la Universidad Centroamericana en tiempos del padre César Jerez, insisto en esto. Porque allí nos reunimos, coincidí que yo llegué en diciembre. Aquí no me dejaron bajar en el aeropuerto. Ordenaron el bandido que estaba de jefe de un militar llamado Noguera, que después es uno de los esbirros de Somoza de Baile. Mi vida aquí llega hasta Somoza García. Yo salí en el 49 con Alberto Torres, escapado de Managua. Y por consiguiente, yo no conozco todos los demás. Cuando la compañera Rosita López estaba hablando de la lucha, yo conocí lo de los estudiantes porque yo soy autor y se lo puedo regalar, me queda por ahí para sacar una fotocopia, un reportaje que publicó en Cuba sobre la masacre del 23 de julio. De julio en León, sí, con fotografías que me proporcionó Prensa Latina. Ese reportaje corrió suerte, se agotó en Cuba y lo reprodujeron en Venezuela. Quiero decir pues porque ahí aparece un amigo mío que está vivo todavía, Joaquín Solís Piura, que ha sido un médico que me atendió en la última operación que yo sufrí en el hospital militar, que sigue siendo mi amigo y compañero, creo yo, de una gran calidad. Hace poco, creo, la Universidad Nacional Autónoma en León le dio un homenaje a él y a otro médico, creo. Bueno, en otras palabras, quiero decir con esto que hay hechos básicos sobre las masacres. La de Sandino, por ejemplo, la salida de Santos López. Santos López, recuerdo esto que usted me preguntaba, ¿qué hizo después? Él siguió unido con Raudales, con Juan Gregorio Colinde, con Santiago Dietrich, con Heriberto Reyes. Y en Guatemala, para sorpresa mía, cuando yo soy invitado por Alberto Torres, en nombre del profesor Arevalo, a desayunar, estamos hablando un 25 de diciembre del año 47. Mi sorpresa es que veo al coronel Santos López, y luego él me reconoció desde la marcha, un gran abrazo, y ahí estaba Ramón Raudales, a quien ya había conocido también en Choluteca, en la hacienda de Toribio y Perfecto Tijerín, que repito, eran protectores de los sandinistas, Toribio y Perfecto. ¿Y conoció a esa señora de la que hablaba nuestro amigo Alfonso Salomón? Claro, esa es Hortensia, era la encargada de la librería. Es que a mí, cuando yo llegué allá, hay una carta de Ramón Rostrán para Alberto Torres, para que nos hiciera el favor que en Guatemala, porque
nosotros teníamos la ciudad por cárcel en Tegucigalpa. Entonces Toribio, dejándose a un lado todas las cosas legales, protocolares, me hizo trabajar como el asistente de Hortensia en la librería. Yo la conocí mucho a Hortensia, de la cual Alfonso Salomón preguntaba. Hortensia era un encanto de muchacho, digo en la época, era mayor que yo, pero por cierto, por ahí hay otra cosa que no viene al caso. Un enamorado que tuvo Hortensia del grupo de exilados, de los que llegaron conmigo. Pero era claro, no sé, no le despertó esa cosa que ustedes, las compañeras, las mujeres, pues hay una simpatía que se pone al instante, puede ser eso que llaman amor a primera vista. Este compañero se deslumbró con Hortensia, pero Hortensia no sintió así ningún escalofrío, ni sintió calor. Hortensia era una encantadora hija de Toribio Tijerino, encargada de la librería. Yo trabajé con ella ahí hasta que nos consiguieron sacar de Tegucigalpa para El Salvador, y de El Salvador a Guatemala. Fuimos de tumbo en tumbo y llegamos nada menos que un 19 de octubre, víspera del primer aniversario, estoy hablando del 45 de la Revolución Guatemalteca. Y cuando estamos saliendo a los corredores del Palacio de la Guardia Civil, se llama eso, en Guatemala, había uno que estaba de secretario de la Dirección General de la Policía. Y ocurre, era Daniel Vanegas, un luchador antiubiquista que estuvo acá de profesor en la Normal y en el Instituto Ramírez Goyena. Cuando nos ve, entre los compañeros que estaba conmigo exilado, estaba Manuel Pérez Estrada, que había sido compañero de Alberto en el Ministerio de Instrucción Pública, se llamaba en el año 38, y Juan Lorío, que lo había conocido a él, un dirigente sindical muerto hace muchos años, muerto también, y yo creo que de esa generación yo era el más joven y es el único que estaba contando historias de eso. Daniel Vanegas dice, caramba, qué bien que han llegado a Guatemala en la víspera del aniversario de la Revolución. Y de repente vuelve a ver hacia los lados y le digo yo, mire maestro, nosotros todos estamos llegando por celebrar, que queremos celebrar la Revolución. Venimos presos. ¿Cómo dice? Estamos presos, nos echaron de Tegucigalpa para El Salvador y El Salvador nos tiraron para acá. Por otra cosa que ocurrió en El Salvador, que tampoco voy a, porque hubo dos oradores fogosos, no éramos de los nuestros, eran estudiantes universitarios que estaban votados también, que coincidieron con nosotros en estas etapas del exilio. Pero por un discurso tan candente en El Salvador, no había pasado una hora del mitin, porque eran los estudiantes salvadoreños los que hacían un acto contra aquel gobierno de un famoso. Presos. Nos agarraron y nos botaron a Guatemala. Así llegamos presos a Guatemala. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando Daniel Vanegas se da cuenta de eso, dice, no puede ser. Y entonces el oficial que estaba ahí, de la Guardia Civil de Guatemala, le dice, sí, profesor, le dice, yo tengo que decirle a usted que ellos vienen detenidos y hay una orden que quizás la ejecutan, que es expulsión para México. ¿Cómo? Entonces Daniel dice, no, esta noche yo voy al palacio, porque oficialmente estoy invitado. Voy a hablar con el doctor Arevalo y con Edelberto, porque inmediatamente él se dio cuenta que éramos amigos pues de Edelberto Torres, del cual era un inseparable amigo. En la mañana siguiente nosotros dormimos en las cárceles esas coloniales, esas que se llama el Palacio de la Guardia Civil en Guatemala, en la Sexta Avenida, en unos calabozos fríos horrendos. Estoy hablando octubre, que en esa época Guatemala hacía mucho frío, no sé cómo está hoy. Tengo años de no pasar por Guatemala. En consecuencia, Alberto se apareció como a las 7:30 de la mañana con orden de sacarnos. Él estaba acompañado de otros compañeros que vivían exilados en Guatemala y para sorpresa grata de nosotros nos estaban dando libertad. De ahí salimos, fue con Alberto. Yo me fui a... Lo voy a parar porque quiero que esta mujer que está aquí nos cuente. Nos llamó un oyente y dice, queremos saber si el coronel Santos López se integró al Frente Sandinista. Le vamos a dar esa pregunta a la compañera Rosy López, a que ha explicado claramente el eslabón vital entre el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional y el Frente Sandinista es el coronel Santos López. Contanos, sí, contale vos a la compañera, a los oyentes, esa parte de la vida del coronel, y después contanos cómo era él, qué reflexiones se hacía ya en la etapa final, de qué se enfermó él. Sí, mira Mónica, vos bien dijiste que durante el tiempo que yo manejé la oficina, la única oficina que tuvo el Frente Sandinista en el extranjero, la tuvo en Cuba, en La Habana. Esa oficina yo la manejé durante 8 años. Por lo tanto, trabajé directamente bajo las órdenes del compañero Carlos Fonseca. Además de que tenía contacto con todos los dirigentes de la Dirección Nacional de ese entonces.
y tuve el privilegio de conocer no solamente a esos compañeros, sino a muchos hermanos que hoy no están con nosotros porque entregaron lo más bello, lo más lindo que tenemos todos, que es nuestra vida. Dieron su vida por una causa que consideraron justa, que es justa y que seguirá siendo justa. Por lo tanto, tengo conocimiento de algunas cosas de la historia del Frente Sandinista desde antes de que fuera FSLN. Estamos hablando de cuando nosotros nos fundamos y fuimos FLN. De FLN nos convertimos en FSLN. Yo estoy con el Frente desde que era FLN. Cuando llega a ser FSLN, ya la que les habla ya estaba dentro de las filas del Frente. Habemos muchos compañeros que yo tenga memoria que estamos con el Frente Sandinista desde antes de su fundación y por lo tanto somos fundadores del Frente Sandinista y estamos aquí presentes todavía, y yo por lo menos estaré con el Frente Sandinista hasta que me llegue la hora ya de partir. Y después de yo eso, creo que si hay una reencarnación volveré a ser Frente Sandinista. Mira, precisamente por ese conocimiento que tenía de todo una cantidad de compañeros que ingresaban al Frente, que estaban dentro del Frente, por conocer sus interioridades, bueno, aquí tenés a alguien que conoce la historia del Frente Sandinista desde sus raíces. Por lo tanto, yo tenía conocimiento de muchos compañeros y el compañero Santos López está con el Frente Sandinista desde que era FLN y después pasa a ser FSLN. Fue miembro de la Dirección Nacional del Frente Sandinista y muere siendo fundador del Frente Sandinista y muere siendo miembro de la Dirección Nacional del Frente Sandinista. O sea que el coronel muere dentro de las filas del Frente. Y hay que decir de que el coronel Santos López participa en la primera guerrilla, en la primera guerrilla del Frente. Contanos eso, Rosy. Mira, el coronel entrena a la primera guerrilla del Frente Sandinista. Por eso es que nosotros decimos, el coronel Santos López es el eslabón de Sandino al Frente Sandinista, Mónica, porque el coronel entrenó a los primeros compañeros del Frente Sandinista y participa en la primera guerrilla del Frente. O sea que el coronel para nosotros es algo muy lindo, muy valioso. Me decía que, por ejemplo, yo hablara del coronel. Mira, Mónica, el coronel Santos López, siendo de origen campesino, no habiendo ido a una universidad, el coronel Santos López era de una inteligencia tan grande que te sorprendías. Era una gente muy vital, con una fuerza muy grande y con un carisma increíble. Y aparte de eso había una cosa, tenía un don de mando, Mónica, que te digo que te hacía llegar a lo más íntimo. Yo me recuerdo que cuando yo recibo al coronel Santos López en mi casa, la militante recibe al miembro de la Dirección Nacional, pero no solo al miembro de la Dirección Nacional, recibe a ese hombre grande que fue Santos López. Y para mí, con ese misticismo que nosotros teníamos dentro de las filas del Frente cuando nos fundamos y todo ese tiempo que fuimos militantes activos, era un misticismo que para nosotros todos los compañeros eran algo muy grande y los veíamos no como a hombres, los veíamos como algo más que hombres, una cosa muy grande, así como los católicos veneran a sus santos, ¿no? Yo me recuerdo que yo los veía con mucho fervor, con mucho amor y con mucho misticismo, pero es que el coronel se ganaba ese respeto. Cuando el coronel te decía algo y te daba una orden, había que cumplirla, y aunque él estaba en mi casa, por ejemplo, él me decía, hay que hacer esto, y yo lo hacía, porque por ejemplo, yo tenía que trabajar para mantenerme, pero al mismo tiempo era militante y tenía que trabajar también para el Frente. O sea que cuando él daba una orden había que cumplirla. Aparte de eso, te decía que siendo de origen campesino, tenía conocimientos tan grandes que te digo que sí, yo había terminado la Escuela de Bellas Artes, era una persona que tenía ciertos conocimientos, cierta cultura. Sin embargo, yo de mi país conocía muy poco, y a través del coronel yo aprendí a conocer a mi país, aprendí a amarlo más y aprendí que en definitiva la cultura, la inteligencia no se compran, son innatas, vienen con la persona, y eso el coronel lo tenía. Vos tenés ahí la fecha
fecha, Sí, porque hay una cosa en muy- sus memorias él no dice cuándo nació, No, pero no, no. dice que él habla, ¿verdad? Provengo de una familia campesina. De la Huina. Mi madre era originaria de Yalagüina, pueblo perteneciente a la Segovia. Mi padre, segoviano también. Este no ayudó a mi madre a sostener nuestro humilde hogar, el cual se componía de 5 hijos, 3 varones y 2 mujeres. Yo era gemelo con una hembra. Exacto. Como ya he explicado antes, mi padre se desobligó completamente de nosotros, por lo que mi madre tenía que trabajar para buscarnos el sustento. Vendía chicha de maíz y huevos. Como esto no era suficiente, nos mandó a nosotros a trabajar a las fincas vecinas desde la temprana edad de 8 años. Nuestro salario era de 20 centavos de córdobas al día, siendo maltratados corporalmente por los finqueros. Después cuenta cómo conoció a Sandino, pero en una parte de la introducción de esta biografía inconclusa de él, que se refiere exclusivamente a todos los combates, una biografía más bien sobre la historia de los combates en los que él participó con Sandino, pero dice que Santos López no aprendió nunca ni siquiera a leer ni escribir, no sabía leer y escribir, y entonces él decía, él le preguntaban que cómo era posible, pues que siendo que no sabía ni leer ni escribir, cómo tenía pues ese nivel de desarrollo y de conciencia, y él contestó, la austeridad de nuestras vidas, llena de escaseces, el martirologio de los campesinos nos daba más conciencia de la importancia de nuestra vida. O sea, que él en la propia vida, en sus propias limitaciones, en el hecho de sufrir en carne propia las vejaciones de los patronos, él se concientizó mucho más que si hubiera leído 100.000 libros, pues, y eso le daba una gran fuerza en su liderazgo también al interior del ejército de Sandino y después en el frente sandinista. Él estuvo, como vos explicabas, Rosy, en la guerrilla de Río Coco y Bocay, fue uno de los jefes y fue la columna de él la que sobrevivió debido pues a su conocimiento, a su olfato guerrillero y a su tenacidad pues para sacar vivos a todos los compañeros. Entonces, ¿qué pasó cuando él llegó a Cuba? ¿Por qué llegó a Cuba? Él estaba enfermo. Porque estamos hablando, vos me decías la fecha de nacimiento de él. Sí, te voy a explicar, Mónica. Mira, él llega a Cuba no porque estuviera enfermo o porque se sintiera enfermo. Él llegó a Cuba porque me explicó que desde hacía mucho tiempo él quería conocer la cuna de la revolución latinoamericana y quería conocer a Fidel, quería conocer a muchos de sus líderes y además quería pasear por las calles de La Habana. Dice que esa fue una cosa que él siempre la pensó y que por eso estaba haciendo ese viaje. Mira, es importante lo siguiente. Cuando el coronel, por ejemplo, llega a La Habana y me recuerdo que llega a mi casa, ya por la tarde tenía lista una libreta con un lápiz y me dijo que cogiera la libreta y el lápiz. Y ahí él empezó a dictarme, prácticamente eran órdenes de las cosas que él tenía que hacer cuando en el tiempo que iba a estar en La Habana y al mismo tiempo las cosas que yo tenía, o sea, los deberes que yo tenía que cumplir con respecto, ¿no?, a su estadía en La Habana. Y cuando él terminó, por ejemplo, de hablar, habíamos escrito varias hojas de la libreta y yo me di cuenta pues de que realmente él traía un plan y que inmediatamente que llegó me estaba entregando ese plan para que yo lo pusiera en una libreta, me lo aprendiera y supiera de cuáles eran los principales elementos del plan. Por ejemplo, él me dijo que él quería lo que te decía, ¿no?, conocer a Fidel, conocer a muchos líderes, conocer algunos lugares de Cuba y que al mismo tiempo yo tenía que encargarme porque en el tiempo que él llega a Cuba, la revolución cubana no había reconocido prácticamente a la revolución sandinista y había pues que darle una manutención al coronel y al mismo tiempo había pues que ocuparse de otras cosas que él estaba planteando. Incluso estaba preguntando por algunos nicaragüenses que no eran militantes del frente, pero que en definitiva pensaba él que podían estar en Cuba y quería que yo se lo averiguara para él pues entrevistarse con ellos. ¿Conoció a Fidel? ¿Conoció al Che? Sí, Santos López tuvo la oportunidad de conocer al compañero, sobre todo al compañero Guevara, de quien era un ferviente admirador. Y te voy a decir una cosa, hay algo que ha estado siempre en nebulosa,
y era el problema de su nacimiento, que no quiero dejarlo pasar porque es importante. ¿Cómo sacamos la fecha de su nacimiento? La sacamos no porque el coronel existiera un acta de nacimiento que nos dijera cuándo nació el coronel, sino que el coronel empieza a hacer a sacar fecha de si yo estuve en tal lugar y era tal año, y era tal año, y era tal año. Nosotros llegamos a la conclusión de que en el año que muere el coronel muere de 51 años, que el coronel nace en septiembre y él estaba, me decía que él no estaba seguro si era de un 18, un 19 o un 20. Pero creo que fue un 20 que me dijo mi mamá que yo nací. Muere muy joven. Muere de 51 años el coronel. Y como te decía, él no llegó enfermo, ¿no, Mónica? ¿Y de qué murió, Rosa? Él muere de cáncer en los pulmones. Y la enfermedad se le manifiesta increíblemente en noviembre, pero en una forma que si tú me dices a mí, pero ¿cómo es posible? El coronel amanece con la voz tomada, como si estuviese resfriado, pero su voz un poco ronca, ¿no? Entonces yo le digo, coronel, ¿se siente mal? No, me dice, no me siento mal, pero si no hay licor en la casa, cómprame una botella, me das me dejas allí y me compras una miel de abeja, me consigues limón y me dejas una botella de ron, que yo con eso me curo. No me tienes que llevar a un médico. Pero yo me fui a mi trabajo, llamé a un médico amigo mío, fuimos a buscarlo por la tarde, lo llevamos. Ese mismo día, por la noche, se le hicieron placas al coronel. Y al día siguiente nosotros sabíamos que el coronel tenía cáncer, sin que le hicieran se le hiciera otra cosa. Desde ese momento, Mónica, no hubo en ningún momento descuido en absoluto, porque yo fui muy cuidadosa de todo lo que estaba alrededor del coronel. Lo mismo en su alimentación, o un pantalón que tuviera un quiebre, era increíble. No me lo vas a creer, pero era así. Yo a veces, antes de irme a trabajar, tenía que coger una plancha y pasarle plancha a las camisas del coronel, porque no sabía cuál se iba a poner, cómo iba a combinar. Era increíble, Mónica. Así como fue grande, maravilloso para todos nosotros. Esa era una manía. Era una manía de él. Me preguntabas que cuántos hijos tuvo el coronel. Espérame, vamos a tener, es que se me había olvidado, me estaban haciendo ellos señas de que hace rato tenemos a Alfonso de nuevo en el teléfono que quiere decirnos algo. No lo quiero hacer retrasar más, pero vamos a seguir después con eso. Adelante, Alfonso. Te agradezco, Mónica, pero esta llamada es obligada. Cuando yo sintonicé, yo no sabía que la Rosy estaba allí. Tal vez te va a extrañar que le diga Rosy, pero así la tratamos siempre. Y este es un saludo después de 40 años de no oír su voz. Creo que a mí me alegra, pues, de oír a la pequeñita Rosy. No sé si creció, pues, se estiró un poco, pero la Rosy era nuestra querida amiga. Y efectivamente, estoy llamando, uno, para saludarla con todo cariño y con todo respeto, pero también para decir algo que tal vez no sería justo, pues. Cuando ustedes hablan del eslabón de la guerrilla y el Frente Sandinista, me parece que se han comido unas páginas importantes. Se comieron todo el año de 58 y yo, pues, desde luego, ese es mi pensamiento, que la guerrilla sandinista comienza con el general Raudales. ¿Por qué digo esto? Pues veo que sencillamente el general Raudales era un general del ejército de Sandino. Entonces, si él comienza a luchar, entonces el eslabón tiene que comenzar ahí, del general Raudales hacia adelante. Eso que dice la Rosy del FLN es absolutamente verdad. URN, Unión Revolucionaria Nicaragüense, FLN, y en esto quiero ser claro y concreto. Fue Carlos Fonseca el que insistió en insertar la S de Sandino, FSLN. Él insistió que no era FLN, que no era U, pero eso ya es posterior. Sin embargo, la Rosy debe recordar cuando el profesor Edelberto Torres, que estaba, porque la Rosy se fue en 59, creo que una vez me llamaste, Rosita, que estábamos en un programa con el profesor Edelberto Torres en CMQ Televisión, y creo que estaba, yo no sé si vivías en Cárdenas o vivías en Matanzas, no me acuerdo, pero vos llamaste, pues, siempre solidarizándote con los puntos de vista. Yo quisiera decir, pues, que ese eslabón, con eso voy a finalizar, es justo mencionar los nombres de los combatientes, no solo de 58 con el general Raudales, que fue Alejandro Martínez, Harold Martínez, Adolfo Eber, Aldo Díaz Lacayo, Manuel Balizón Richardson, que vuelve a la guerrilla en 1959,
en el Chaparral, Manuel Valdizón Richardson, Aldo Díaz Lacayo, Manuel Díaz Isotelo, Vano Rodríguez, Chester Simpson, Guillermo Mejía Vélez, Harold Martínez, Rafael Somarriba, y por qué no mencionarlo, es decir, algunos le querían negar el derecho porque fue ex oficial de la Guardia, incluso fue el jefe de la operación Chaparral, pero eso nada tiene que ver, porque él fue de los que combatió cuando el asunto del presidente Leonardo Argüello y se tuvo que ir al exilio a El Salvador, después apareció en Cuba, y quiero mencionar de manera especial, no sé si la Rosa se recuerda, a un capitán que Dios lo debe tener en su seno, que era de la columna Ciro Redondo del comandante Che Guevara, que murió ahí en el Chaparral, el capitán Onelio Hernández, y también al Kiki Iglesias, que era teniente de esa misma columna. De manera pues que me vi obligado, porque no podía dejar de pasar la oportunidad de saludar a la Rosy y de mencionar pues que esta gente, que incluso casi todos los que mencioné están muertos, muchos de ellos en combate en el Chaparral, tampoco fueron mencionados, jamás. Ya sabemos en qué época pues. Y no es justo, insisto, que eso hay que por lo menos mencionarlo y decirles que es gloria eterna a sus nombres por el aporte que hicieron a la liberación de Nicaragua. Saludos a Rosy, saludo al señor Amador y saludo pues desde luego a Mónica. Amigas y amigos, seguimos con nuestro programa y quedamos pendientes ahí en el interín de la pregunta de cómo muere Santos López, cuánto dura su agonía, si él se percató del nivel de su dolencia. Y ibas a hablar un poco, te vi que ibas a hablar un poco de su vida personal, de sus hijos. ¿Estará alguno de sus hijos vivo? Porque está relativamente joven, pues. Sí, Mónica, yo tuve la oportunidad de conocer a 2 de sus hijos y me da un poco de nostalgia hablar de eso, como te decía, porque cuando el coronel se ponía a recordar todas estas cosas, realmente el historiador decía que él era un poco taciturno. Realmente el coronel caía en esos estados, ¿no? Porque cuando él se ponía a recordar parte de su juventud, parte de su vida dentro de la lucha, habían momentos en que yo veía cómo se endurecía su rostro, ¿no? Y en muchas ocasiones me decía que mejor no andemos allí. Que no continuaran hablando de eso. Que no continuáramos hablando de eso. Yo le decía, coronel, ¿por qué usted me dice que yo tengo que ver como hermano verdaderamente a algunos compañeros? Por ejemplo, para él era muy importante esta relación que había entre todos los militantes del frente, que por ejemplo, cuando a mí me decían, este compañero es militante del frente, o ese compañero llegaba, pues, y yo sabía que era militante del frente, dejaba de ser X o Y persona, para mí era mi hermano, era un nuevo hermano que yo entraba a mi vida, ¿no? Y yo al coronel nunca lo vi como mi hermano. Yo al coronel lo vi, a pesar de que él era mayor que yo, pero no era tanto, ¿no? Pero yo lo vi siempre como si fuera un padre, porque yo estaba acostumbrada al don de mando de mi padre, que fue un poco duro, ¿no? Con todos nosotros. Y entonces yo llego a encontrar de nuevo similitud entre la forma en que me formó mi padre y en la forma en que me empieza a tratar el coronel, que yo nunca lo vi como un hermano, como veía a todos los demás compañeros del frente. Y entonces yo lo veía como si fuera mi padre. Y entonces él un día me dice, yo creo que vos te crees que vos sos hija mía, ¿verdad? Y que yo soy tu padre. Y le digo, coronel, pero si es que un poco le falta a usted, le digo, para coger un cinto y pegarme. Y realmente que a veces yo pienso, le digo, que estoy ante mi papá. Y me dice, pues no te equivocas. Porque para mí, me dice, es como si fueras una hija más. ¿Y sabes qué? Me dice, yo tuve 25 hijos por todo lo que yo me recuerdo. Y los que me dijeron que eran mis hijos. Y vos sos la número 26. Pero ahí vamos a parar. Y me gusta el 26, me dice, porque se relaciona con el 26 de julio, qué sé yo. Mira, me dice, nos quedamos en 26. O sea, nunca llegué a saber si lo decía por broma o era serio, pero él me decía que él había tenido 25 hijos y yo era la número 26. Entonces, yo te digo que, por ejemplo, ese trato que el coronel tuvo con todos los compañeros del día, sí, todos somos hermanos, todos son tus hermanos, por ejemplo, pero me hizo siempre un énfasis muy grande entre 2 compañeros del Frente Sandinista que fueron lugartenientes de como él le llamaba, mi lugartenientes, que fue Pomares y Chicho. Narciso Cepeda, y Germán Pomares. Que los dos, pues, no están con nosotros, pero que realmente
fueron, además de ser mis hermanos dentro del Frente Sandinista, fueron mis hermanos por partida doble, porque el coronel me los legó como mis hermanos y me dijo, estos son mis hijos. Y así nosotros lo vimos hasta que desapareció Chicho y hasta la caída de Pomares. Para mí, Chicho y Pomares fueron los hermanos que el coronel Santos López me entregó. Te decía, Mónica, el coronel se enferma así súbitamente. En 2 días supimos lo que tenía. Nunca al coronel se le dijo lo que tenía. Nunca el coronel habló de lo que tenía. Pero sí te digo que hasta el final yo recibí de él esa austeridad y ese don de mando que lo acompañó hasta su muerte. Estuvo 3 meses en el Hospital Oncológico de La Habana. Allí se hicieron las gestiones y se le dio un cuarto especial, o sea, un cuarto para él solo en donde no tenía que compartir con otros enfermos. En el baño, Mónica, de ese cuarto, yo con un reverbero de alcohol tenía que cocinarle la comida al coronel porque nunca comió la comida del hospital. Fueron 3 meses en los que yo tuve que ingresar a mi hijo, que en ese entonces era un niño, ingresarlo en un círculo infantil interno, porque no podía salir del hospital, porque el coronel no permitía a ninguna enfermera, sino era yo la que tenía que estar al lado de él. Cuando al coronel se le empiezan a hacer las punciones dolorosas, porque hay un dato, en ese tiempo acababa de llegar a Cuba un tratamiento de la Unión Soviética o de Rusia ahora, ¿no? Que era acelerar la muerte y evitar el dolor. A mí me llama el doctor Marinello, que era el director del hospital en ese momento, y me dice, mire señora López, usted tiene que asumir una responsabilidad. Usted quiere mucho, me dice al coronel. Sí, le digo, entonces mire, hay un tratamiento que se le puede aplicar, que le va a acelerar la muerte. Si él va a durar 6 meses, con este tratamiento va a durar 3 meses, pero no va a tener dolores. Si se le aplica, yo creo que él sería más viable para él, pero si no, me dice, su muerte va a ser muy dolorosa, porque el cáncer se ha ramificado sobre la columna vertebral y los dolores van a ser increíbles. Mira, Mónica, para mí en ese momento fue una cosa muy dura, muy difícil, porque había que asumir una responsabilidad de acelerarle la muerte a alguien que tú quieres tanto para evitarle un dolor, y no había en ese momento nadie que pudiera tomar esa responsabilidad. Y yo te digo que lo pensé, hablé con él respecto a que cómo él se sentía, qué él creía de la vida, qué sé yo. Entonces ese día hablamos de lo que él consideraba que era la vida. Me dijo que la vida había sido muy dura pero muy hermosa, y que en definitiva él sabía que estaba enfermo, pero que no se iba a morir, pues que él iba a salir de eso, y que con las atenciones que tenía, qué sé yo. Entonces me sentí peor, Mónica, de que él me hablara en ese momento de que él iba a vivir y que iba a salir del hospital, sabiendo yo que él estaba condenado a morir, y a morir con dolores espantosos. Y en ese momento tomé una determinación que en muchos momentos de mi vida la he llevado sobre mis hombros y sobre mi conciencia, pero creo que fue la mejor determinación que yo tomé en mi vida, porque realmente el ser que tú amas, a un ser que tú quieres, verlo sufrir en una forma tan terrible como son los dolores del cáncer, yo firmé, Mónica, para que le pusieran el tratamiento al coronel, y le pusieron ese tratamiento que le aceleró la muerte, pero le evitó el dolor. Él estuvo 3 meses en el hospital. Esos 3 meses yo estuve con él. Creo que cumplí con mi deber. Esa entrega que yo hice en ese tiempo, la hice como si la estuviera haciendo no una sola mujer, muchas mujeres del frente que nos hubiéramos turnado para cuidar al coronel. Muchas mujeres del frente que hubieran estado al lado de él, pero que en ese momento, aunque estaba la hija del general Sandino, vivía ahí en Cuba, pero bueno, Blanca escogió a vos. Blanca creo que llegó 2 veces a verlo al hospital, pero bueno, no había más nadie que lo hiciera. Y yo te digo que entré a ese, Salomón decía, la pequeña Rosy, yo de estatura, yo tengo 5 pies, tenía 105 libras de peso, y cuando yo salí del hospital, cuando fallece el coronel, yo pesaba 85 libras y tenía una anemia profunda que tuvieron incluso que ponerme transfusiones de sangre, porque yo casi acabé junto con él, porque aquello era terrible, ¿no? Incluso las punciones, aunque no sentía el dolor, yo tenía que sentarme de frente a él, de espaldas a él poner sus manos en mi espalda para que le hicieran las punciones. O sea, que fueron 3 meses en ese hospital en el que yo creo que el coronel sintió la solidaridad, sintió el amor, el calor, el cariño de todas las mujeres
nicaragüenses, de todas aquellas personas que realmente hemos luchado, nos hemos entregado por una causa justa. Hay una cosa muy importante: el coronel muere con los grados de coronel dados por el general Sandino, los grados de coronel dados por el Ejército de Liberación Nacional de Nicaragua, pero muere con los grados de comandante muerto en campaña dados por la Revolución Cubana, y creo que se le ha hecho justicia a un luchador que estuvo tantos años al lado del general Sandino. Pero también se dignifica la Revolución Nicaragüense, se dignifica Sandino a través del coronel Santos López, con esos grados de comandante dados por la Revolución Cubana, la Revolución de América Latina. Es importante, Mónica, que se sepa también, el coronel muere un 10, nosotros lo velamos una noche, y cuando ya nosotros íbamos a salir para el entierro, llegó una comisión del comandante Fidel Castro buscando a la Rosy López, dice, para hablar con esa compañera y decirle que nos disculpe, que el comandante Fidel Castro se encontraba en Guantánamo de visita a los compañeros allá, y se enteró esta noche de que el coronel Santos López había muerto. Por lo tanto, ustedes van a tener que disculparnos, pero van a tener que velar un día más al coronel, porque el entierro se va a hacer mañana, y con honores de comandante muerto en campaña. Y Mónica, tuvimos otra noche más velando al coronel, y su entierro fue un entierro, realmente decían los cubanos, apoteósico, porque caminamos desde la funeraria Caballero, que quedaba detrás de la Habana Libre, hasta el cementerio de Colón, todo el mundo caminando. Entonces delegaciones de cuerpos diplomáticos, el ejército de Cuba, aquello fue un entierro como nos hubiera visto o nos hubiera gustado a todos los seguidores de Sandino haber hecho el entierro del general Sandino en Nicaragua, y haber hecho el entierro de muchos compañeros. O sea que con esto te digo que le agradezco yo y le agradecemos mucho a la Revolución Cubana que hubiera dignificado tanto el nombre del coronel Santos López para los nicaragüenses, y comandante muerto en campaña para los compañeros cubanos, para la Revolución Cubana, para quien también mando en estos momentos un mensaje de amor, de solidaridad, de fe y de esperanza, porque la esperanza nos tiene que mantener a todos, y tener fe en que las causas justas sí triunfarán. Muchísimas gracias, Rosy. Ha sido extraordinario realmente el cierre de Rosy sobre la muerte del coronel Santos López. Realmente nos sentimos sumamente emocionados. Pues yo en lo personal es muy emocionada, y sé que también don Armando. Don Armando, tenemos los últimos 10 minutos para que usted nos diga, que es un cierre verdaderamente emotivo y muy significativo el que ha hecho Rosy, porque además vincula la lucha de Sandino a la Revolución Nicaragüense y la Revolución Cubana. Es decir, una cosa verdaderamente increíble. Yo desconocía que le habían dado esos grados al coronel Santos López, pero díganos usted, don Armando, en los minutos que nos quedan. Yo tengo una inquietud sobre la vida de Sandino, de su relación con Santos, la relación de Sandino con Farabundo. Yo le he preguntado a usted en el interín que nos cuente un poco de eso, y que finalmente use los últimos minutos, don Armando, usted con sus canas, con sus conocimientos, con su historia, con su vida, para decirnos algo a las nuevas generaciones, pero sobre todo a los jóvenes que escuchan nuestro programa, sobre la importancia de la vida y del legado del coronel Santos López. Compañera Mónica, realmente hablar del coronel Santos López es hablar de Sandino, y es hablar de la lucha que Sandino mismo señalaba como bolivariana. En los documentos básicos, cuando él planteó la conveniencia de hacer una especie de alianza de la América Latina y antillana, decía Sandino. Entonces la fusión de esas dos vidas extraordinarias, que es la del coronel Santos López a Sandino, sin dejar nada fuera. Los que tuvimos la suerte de conocer sandinistas como Juan Gregorio Colindres, Ramón Raudales, coronel Santos López, tuvieron realmente que definir que era una misión distinta. Alrededor de Sandino se crearon movimientos de solidaridad en el mundo. No hubo más, sencillamente, fuerzas importantes del mundo que no estuvieran al lado de Sandino. Lo que hemos visto, su pensamiento que está vivo, y la acción humana extraordinaria de Santos López, no tenemos más que confiar que queda una especie de patrimonio moral de la conciencia nacional liberadora que no se puede perder en Nicaragua. Cuando vemos que hay personalidades en la lucha actual del sandinismo, y no porque esté aquí presente, lo he dicho fuera del ámbito de la compañera Mónica. Mónica levanta el espíritu con su conducta
trata de no distorsionar lo que fue la lucha de Sandino. Y al lado de Mónica también no dejo de señalar al hijo de Carlos Fonseca Amador, a Carlos Fonseca Terán, que es un joven que da la impresión de que interpreta el pensamiento de su padre, a quien yo tuve la suerte de conocer. Me refiero a Carlos Fonseca, y de lo cual ahí, en ese librito que le he dedicado a la compañera Ross, está mi pensamiento sobre Carlos. Lo traté desde el 59 en Guatemala, donde él estaba recientemente echado de aquí por la dictadura de Somoza. Después lo volví a ver, después lo tuve que ver y fui de los que llevó a Carlos al hospital a La Habana y después instalarlo, porque él no quería, sino que se fueran todos ya los que estaban heridos en el hospital en La Habana, y lo conduje cuando llevé allá un matrimonio, que por eso confundí un poco a Rosita, con Rosita García de Pedro Monet, mi compañero desde el año 47, la primera vez que yo fui a Cuba, en el año 47. Y Pedro terminó por adoptar a Carlos, y después creo que tuvo a sus hijos en la casa allá en San Ignacio, en la Vieja Habana. Quiero decir esto, que este joven Carlos, a quien yo no he tenido la oportunidad más que verlo en la televisión y en los periódicos, lo oí el otro día en una entrevista que se le hizo por un canal de televisión, y me pareció que están dentro de una línea de no perder la perspectiva histórica de lo que es el sandinismo. El sandinismo no es para componendas, vagabunderías, negocios particulares, amparar la corrupción. No es para dejar de lado todo cuanto significó Sandino, su conciencia moral, repito, nacional liberadora, y el pensamiento del mismo Carlos, realmente el hombre que más hizo porque esto se llamara Frente Sandinista de Liberación Nacional. Carlos Fonseca era radical, no era de componendas. La única vez que lo vi sonreír, que no estaba muy serio como era generalmente, es en aquella reunión que tuvimos en Maracaibo en el año 60 para formar el Frente Unitario Nicaragüense, al cual él fue con Silvio Mayorga, un periodista nicaragüense que estaba exilado en Panamá, que lo hacía reír a Carlos. Es el único que miraba, que lo hacía sonreír, y hay una foto histórica. Yo tengo la foto y aquí aparece en esto, no tan buena la foto, donde Carlos está riéndose por primera vez, porque era muy serio. Él tomaba la vida en serio, la lucha en serio, la historia de Nicaragua en serio. Esta tarea que ustedes tienen actualmente de salvar al sandinismo histórico es por el bien de ese legado formidable de Sandino y de Carlos Fonseca. Compañera Mónica, te puedo decir que al final, una cosa que es importante señalar, la amistad de Sandino con los comunistas, los apristas, los cuáqueros, hombres de todas las tendencias que vinieron aquí. En el caso de Farabundo Martí fue en México. Farabundo fue en la delegación con Sandino a México en el 29, pero allá se crearon conflictos con Esteban Paletti, aprista peruano, hombre obediente a una cantidad de cosas, con Aya de la Torre, el primer traidor de la revolución latinoamericana. Sandino no quiso verse envuelto en esa especie de lucha terrible entre un hombre de la calidad superior de Farabundo. No se puede tomar la referencia de esas discrepancias que llevan a separarse. Farabundo se va a hacer la revolución al Salvador, es fusilado y grita sobre todo por Sandino antes de morir. Eso está hecho en documento. No se puede manosear ese hecho histórico, como recientemente algunas personas aficionadas al sandinismo han querido echarle a la compañera Mónica. Nos podemos despedir, ustedes se van, se separan, en una forma torpe, malintencionada y peor sustentada. Compañera Mónica, Farabundo se separa, Sandino vota a Parletis, que es otra cosa, pero Sandino sabía, por ejemplo, quién era Gustavo Machado. Sandino supo, aunque no lo trató, a Julio Antonio Mella. Sandino se lleva a cabo las mejores relaciones con Henry Barbici, cuyo documento está aquí. Es decir, Sandino supo interpretar esa enorme solidaridad, pero él no quiso prestarse a ese fuego porque él tenía una posición muy clara, muy clarísima, muy transparente. Eso es lo que podría decir para finalizar. Gracias a don Armando, gracias Rosy por su presencia aquí, por todos los aportes que le han dado a la conformación de estos trazos de la historia que hacemos desde nuestro programa Entre Todos. Gracias por revivir en la mente de quienes los conocieron ese legado del coronel Santos López, y gracias por darle a conocer a los jóvenes la vida, obra del coronel Santos López, su vinculación a Sandino, su vinculación con el sandinismo de Carlos Fonseca.
Ahora solo nos resta despedirnos, invitarlos para el próximo sábado y recordarles que de enfrente de la tumba de Carlos Fonseca está la del coronel Santos López y que todos los días deberíamos recomprometernos llevándoles flores a ellos cada vez que podamos. Muchas gracias y nos vemos el próximo sábado.